Pasamos a la siguiente conferencia con el maestro Jorge Gagiola Moraila sobre acciones colectivas. El maestro Jorge Gagiola es maestro y licenciado por la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es integrante del Consejo Coordinador Empresarial. Fue presidente de la Comisión de Estado de Derecho del Consejo Coordinador Empresarial, presidente del Comité Disciplinario de la Bolsa Mexicana de Valores, consejero independiente y presidente del Comité de Auditoría de AXA Seguros. Se desempeñó como profesor de la Escuela Libre de Derecho, en donde fue rector de 2008 a 2010, profesor de la Universidad Iberoamericana, del Instituto de la Judicatura Federal y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con amplia experiencia en el sector regulatorio de entidades financieras, derecho administrativo, proyectos legislativos y arbitraje. Desde 1995, socio fundador del despacho Gagiola Calvo, Sociedad Civil, que se dedica a brindar servicios de consultoría jurídica, asesoría al sistema financiero público y privado, estudios, proyectos legislativos, análisis regulatorio y financiamiento público y de infraestructura. Autor de más de 20 artículos publicados en materia jurídico-financiera y de filosofía jurídica. Participó en la redacción del Diccionario Jurídico Mexicano del UNAM en 1983. Miembro del Comité Editorial de Isonomía, revista de Teoría y Filosofía del Derecho desde 1995. Además, ha participado en la discusión de diversas reformas legales. Destacan las reformas constitucionales y legales en materia de competencia económica y energía, así como la regulación de las acciones colectivas en México. Tiene usted la palabra, maestro Jorge Gagiola Moraila. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a los senadores, diputados presentes, sociedad. Muchísimas gracias. Es una gran oportunidad estar aquí representando al Consejo Coordinador Empresarial en relación con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es un proyecto inmenso, José Ramón Cosío lo decía hace un momento, me siento emocionado de ser pequeña parte del proceso y favorecido por la acotación del tema que me presenta el Senado. En lugar de hablar de todo el código, que es una tarea inalcanzable, me encomiendan el tratamiento de un aspecto muy puntual, acciones colectivas. Gracias, los saludo a todos, muy buenos días. Como ustedes saben, el Consejo Coordinador Empresarial reúne a todo tipo de empresas del país, reúne a las empresas más grandes, reúne a las empresas más chicas, a las que tienen capital nacional, a las que tienen capital extranjero, y su función es compleja, es la de coordinar los esfuerzos de todos los sectores empresariales, de todos los tamaños, en líneas que puedan contribuir al mejor desarrollo de nuestro país. Por eso no es suficiente que yo venga a decirles lo que pienso de acciones colectivas, sino que fue necesario que hubieran varias reuniones dentro del Consejo Coordinador Empresarial y un grupo de trabajo especializado en esta materia para poder construir los mensajes, y me han pedido que los haga extensivo a todos ustedes, respecto a lo cual, como les decía, me siento sumamente honrado. El código es de enorme importancia, un código procesal y familiar para todo el país, y es de gran urgencia, porque ahorita están imposibilitadas las entidades federativas para hacer legislación procesal y la federación pues está apenas en el proceso. El senador Monreal lo decía muy bien, esto hay que hacerlo sin prisa, pero sin pausa, valga la expresión. Me alegro muchísimo de percibir que el Senado y los diputados presentes y algunos otros en conferencia estén escuchando a la sociedad, están escuchando a expertos como mi maestro Ovalle y otros participantes, y están recorriendo o recorrerán el país para tener observaciones respecto a este proyecto. También me parece lo más positivo que el Senado haya adoptado una iniciativa trabajada por CONATRIF. Esto quiere decir que los que saben cómo funciona esto en el mundo real están recogiendo experiencia y están haciendo propuestas. Es que es un documento impactante, es un documento muy importante, creo yo que muy bien hecho, y tendría que decir lo mismo en general en lo que respecta a acciones colectivas. Acciones colectivas es un tema muy difícil y muy importante, y creo que la manera como lo aborda la iniciativa es una manera correcta. Por supuesto, tengo algunas observaciones y recomendaciones a las que haré referencia más adelante, pero primero tendría que decir
Eso, estamos ante un, creo yo, un muy buen título de acciones colectivas como para iniciar estos foros y darle una buena respuesta a nuestro país en esta materia. Está bien complicado porque no hay solamente una acción colectiva, hay distintos tipos de acciones colectivas en el régimen actualmente vigente y también en la iniciativa presentada por los senadores Menchaca y Monreal. Y pues es gráfico, es una cosa más o menos fácil de entender. Cuando varias personas tienen la misma afectación, por ejemplo, como sucedió en Estados Unidos con la industria del asbesto, que lo que produjo fue un alto número, dramático número de muerte infantil, pues no tiene sentido que cada padre de familia, cada agraviado vaya y presente su demanda y tengan suertes distintas las demandas de todos los padres, que además tienen una asimetría grotesca frente. Yo preferiría que dejen la anterior, por favor. Gracias. O mejor la tercera. Mejor la tercera. Exactamente. Gracias. Hay una gran asimetría entre los padres que se dedican a las actividades rurales o que son obreros o son lo que ustedes quieran en contra de las grandes industrias del asbesto. Entonces hay un problema de eficiencia y hay un problema de asimetría que las acciones colectivas resuelven. No es lógico que los tribunales procesen 200,000 juicios iguales, por ejemplo el caso de los amparos contra el ISSSTE en este país, si pueden tramitar un juicio solamente que represente a 200,000 personas. Entonces tenemos este primer caso, son acciones colectivas en sentido estricto. Pasa una cosa similar cuando no se trata de daños, sino cuando se trata de incumplimiento de contratos. Y cuando piensa uno en telefónicas y grandes empresas que son muy poderosas y que tienen multiplicidad de clientes, millones de clientes, esta herramienta parece oportuna para procesarlas de una manera eficiente, justa, menos costosa para los tribunales, con resoluciones más coherentes y, insisto, disminuyendo la asimetría entre el enorme poder de las empresas y la comparativa debilidad de los justiciables. El tema de asimetría no es solamente el mérito principal de estas acciones, también está el gran problema que ya se ha mencionado aquí de acceso a la justicia. México le queda mucho a deber a su gente pobre y la justicia le queda mucho a deber a la gente pobre. No hay recursos para tener acceso a una justicia cercana, asequible, cercana incluso geográficamente. Este es uno de los grandes retos. Y las acciones colectivas permiten que se dé acceso a gran número de personas sin necesidad de que gasten enormes cantidades de dinero o que se desplacen de un lugar a otro. En el ejemplo que ponía yo de las telefónicas, tienen un tercer tipo de acción colectiva, que es la llamada acción colectiva para derechos homogéneos, o sea, distintas personas que tienen derechos contractuales iguales, usuarios de un servicio telefónico, de una plataforma de tecnología, por ejemplo, y que tuvieron la misma afectación. En México tuvo enorme éxito, una acción colectiva que interpuso Profeco por un servicio de una gran empresa telefónica, donde fueron indemnizadas todos los usuarios de la telefónica, prácticamente sin necesidad de contratar un abogado ni gastar un peso. Fue Profeco la que se encargó de hacer todo y lo hizo con enorme éxito. Entonces es complicado porque hay distintos tipos para hacer una primera aproximación. Son importantes, son valiosas y es complicado porque hay distintos tipos. ¿Por qué también sería complicado? También es complicado porque la experiencia del país pionero en acciones colectivas, que fue Estados Unidos, fue en un inicio desastrosa. Y por eso en la presentación que someto a su consideración les propongo dos acercamientos en el mundo. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Que quisieron privatizar la justicia, quisieron privatizar las acciones colectivas. Entonces no es que, por ejemplo, Profeco, o Conducef, o Profepa, o cualquier otra institución, muchas gracias, o cualquier otra institución que tiene una representación nacional o de interés público esté impulsando las acciones, sino que mejor dijeron los americanos muy a su estilo, convirtamos las acciones colectivas en un negocio. Y si los abogados particulares quieren proteger a un colectivo, pues que inviertan, es un negocio pues, que inviertan su dinero, busquen al colectivo afectado, sigan invirtiendo el dinero, lleven el juicio representando a ese colectivo
y si gana el juicio, pues ese abogado con uno se hace multimillonario. Y bueno, y la colectividad recibe su resarcimiento. Y ustedes dirán, bueno, pues suena muy privatizador, pero pues suena bien. Pero es que empiezas a ver las sentencias de Estados Unidos antes de 2005, porque hicieron una reforma, y son impresionantes. Los abogados se hacían multimillonarios, la empresa quedaba quebrada, y piensen en términos no solamente del dueño, sino de los trabajadores, de las cadenas de producción. Y los afectados a veces se llevaban 2 cajas de cereal gratis, porque el problema es que no estaban suficientemente bien llenadas. Firmaron el papel, le dieron el mandato al abogado, dijeron, sí, no nos gusta que tengan 95 gramos en lugar de 100 gramos, te firmo. El abogado ya tenía yate en el Mediterráneo y estas gentes tuvieron 2 cajas de cereal. Y la economía americana tiene una empresa quebrada. Entonces se armó un revuelo en Estados Unidos en el 2005, con varias preocupaciones. La primera pregunta es si tienes que privatizar las acciones colectivas o si es una cuestión de interés público que tengan que atender entidades públicas. Este segundo es el modelo europeo. El modelo, Europa tiene muchos países, hay modelos distintos, pero por ejemplo Finlandia, Holanda, algunos otros países que tienen sistemas robustos de acciones colectivas, lo que han hecho es lo siguiente: si la acción colectiva lo que va a generar es una indemnización a cargo de la entidad demandada, entonces el que tiene que demandar y representar a la colectividad necesariamente tiene que ser una entidad pública. Nada de privatizar la justicia. La justicia es una cuestión de interés público. Bueno, establecieron este sistema en Europa. Estados Unidos dictó sentencia a la Suprema Corte acotando las acciones colectivas porque eran un abuso tremendo que no hay que desaparecer porque sí son útiles, pero hay que acotar. Y luego hicieron modificaciones a sus leyes, principalmente enfocadas en el problema de agencia. ¿Cuál es el problema de agencia? Pues que la acción colectiva no sea un negocio para el abogado, para mí, por ejemplo, sino que sea una reparación para los colectivos y un incentivo para que las empresas hagan bien las cosas, porque el miedo de que te caiga una acción colectiva sí te hace ser cuidadoso con lo que estás haciendo. Entonces, Estados Unidos modifica su normatividad, Europa opta por el sistema institucional, y en México, con el régimen actualmente vigente, que se va a derogar con este código, se va a sustituir con el nuevo régimen, se adoptó un sistema mixto. Pueden las entidades públicas presentar acciones colectivas, como el ejemplo de Profeco que yo les presentaba, y también pueden hacerlo los particulares. Los colectivos con un representante, 30 personas se reúnen, firman una acción colectiva, o a través de asociaciones o representantes que pueden incluso buscar a los afectados y hacer este tipo de negocio. Pero como ya estaba la experiencia americana, el modelo mexicano que está actualmente vigente también aprendió y estableció pesos y contrapesos, particularmente cuando el que promueve la acción colectiva no es una entidad pública, sino es un negocio de abogados o, perdón que piense mal, pero de repente uno se pone viejito, o del competidor. El competidor ahí te organiza un lío y te truena, te truena. Entonces se hicieron una serie de medidas para buscar pesos y contrapesos, sobre todo en estos casos. Y esas medidas, creo yo, están bien incorporadas en la iniciativa de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con algunas excepciones. ¿Podríamos poner, por favor, la siguiente lámina, la lámina número 2? La 2. ¿Qué es lo que pasa? A ver, más atrás, por favor, al mero principio. Ahí está. Creo que esta es una manera fácil de verlo. En un diseño de acciones colectivas donde haya equilibrio aún cuando se adopta el sistema privatizado, pensamos que se tiene que generar un equilibrio sobre todos estos temas. El riesgo es que no haya un beneficio adecuado a las colectividades representadas y que haya un daño importantísimo a las empresas, al empleo y al desarrollo. Pues queremos todo, queremos protección de derechos, asequible, barata para todos,
Y lo que queremos es que los daños a las empresas sean cuando incumplen sus obligaciones y no cuando son extorsionadas o cuando son destruidas por el competidor. Hay que generar una serie de equilibrios y de controles. La mayoría de las acciones colectivas privatizadas se resuelven en transacción. Quiere decir, demanda el colectivo a través de un representante, se analiza el caso en una etapa de certificación donde participa el juez y si la empresa está asustada de lo que puede suceder, ahí se pone de rodillas y transige con el abogado. Se acaba el problema. Y estamos hablando de mucho dinero para el abogado. Por eso la certificación es importante y está bien manejada, a mi juicio, en la iniciativa presentada por el Senado. Los temas que se presentan en este pequeño cuadro como rojo son aspectos menores que a mí me gustaría que se reflexionaran. Cuando la prescripción corre a partir de que cesó el acto ilícito y dañino, que ese es el régimen actual, tienes la certidumbre de cuándo prescribe la acción. Cuando la prescripción corre a partir de que es conocido el daño por los demandantes, perdónenme que se los diga, pero no va a prescribir nunca. Conocido, ¿cómo lo pruebas? ¿Y cuáles demandantes? Si pueden ser 200,000 o 1,000,000, o te pueden demandar varias veces. Entonces parece un poco trivial el tema de la prescripción, pero puede ser sumamente delicado en una evaluación de riesgos para el sector productivo. Lo mismo la apelación. No ahondo sobre la materia, pero actualmente hay una apelación en doble efecto, que eso permite una suspensión, para hablar en términos prácticos, y se está dejando en la iniciativa una apelación en un solo efecto, o sea, en términos prácticos sin suspensión. Una simple suspensión te mata, tenga razón o no tenga razón. Entonces, esto es importante. Los puntos amarillos son el objeto principal de mi plática. El código vigente contiene medidas que tienen que revisarse, tienen que mejorarse, sobre todos esos puntos amarillos que están ahí. Medidas precautorias, medios de apremio. Fíjense, relación entre acción colectiva y acción individual. Si se presentó la acción colectiva, se puede presentar una individual. Si pierdes la colectiva, pues luego te puedes ir por una individual. Si se presentan dos colectivas respecto al mismo hecho, ¿cómo lo resuelves? Eso está resuelto en el código actual y en la iniciativa ese capítulo fue eliminado, totalmente eliminado. Para no hacérselos cansado, todos los puntos, todos los cuadros rojos fueron eliminados de la iniciativa del Senado. 5 minutos, gracias. Yo creo que detectaron problemas en esos capítulos y que con buen ojo quizás dijeron es que hay que cambiar cosas. Pero lo que yo quisiera decir respetuosamente a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, sociedad, es hay que mejorarlos, pero no hay que eliminarlos. Necesitamos un régimen de medidas preventivas, medios de apremio, relación entre colectivas individuales, muy importante, cosa juzgada, muy importante. Que te van a demandar 2 millones, lo arreglas, y luego otros 2 millones, y lo arreglas, y luego otros 2 millones. ¿Cuál es el efecto de que sea colectiva la acción? La regulación de las asociaciones, o sea, el problema de agencia. ¿Quién puede representar un colectivo? En el régimen actual está regulado, se elimina el capítulo. Y este es el problema central cuando se privatizan las acciones colectivas. Yo recomendaría que se revise cómo evitar que las asociaciones sean entidades de extorsión a las empresas y de engaño a los consumidores. Finalmente, cuando la acción es difusa, es decir, no se puede arreglar indemnizando a alguien porque está combatiendo un efecto difuso, por ejemplo, daños al medio ambiente, no muertos por asbesto, sino daños futuros probables por un impacto al medio ambiente, se condena a la empresa. ¿Y a quién se le paga? La respuesta del código vigente es que ese dinero entra a un fondo que administra el Consejo de la Judicatura Federal para esto mismo, para acciones colectivas, para atender el medio ambiente, y ese capítulo fue eliminado. Entonces, el ruego y el mensaje, que como les decía yo, proviene de los trabajos realizados por el grupo dentro del Consejo, un grupo que representa distintos sectores empresariales dentro del Consejo, es revisemos el tema de prescripción y revisemos la posibilidad de mejorar, no eliminar, los capítulos que fueron suprimidos. Si me dejan despedirme con algo que no es mi tema, pues no, la verdad es que no puedo evitarlo. Tenemos previsto en la ley de amparo el amparo colectivo, pero no hay ninguna regulación. Nada más dice que puede haber amparo colectivo.
y hazle como quieras. Entonces, sé que ese es otro tema, pero creo que es un tema que hay que cuidar muchísimo. Y uno último, festejo que tengamos un código de procedimientos moderno y que entre a la era digital, regulando el manejo de estas herramientas en el país, pero recordemos que este no aplica en el sector, en las operaciones mercantiles, salvo cuando es supletorio del Código de Comercio o de las leyes procesales mercantiles. Entonces, esta modernización que se propone en el Código Nacional, que es civil, habrá que irla incorporando con el tiempo a las leyes mercantiles, porque a veces la supletoriedad no basta. Gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí, que me honra profundamente como mexicano. Se los agradezco muchísimo y espero haber comunicado con claridad el mensaje del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias.